Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver un poquito lo que son las complicaciones agudas y crónicas del paciente diabético. Recuerden que al principio de la clase de diabetes, la clase anterior, hablábamos de diabetes y de que la hiperglucemia que no está controlada, bueno, trae complicaciones tanto a nivel agudo como complicaciones a nivel crónico, digamos. Lo que va haciendo es, primero, que las complicaciones agudas cuando no es tratada, la hiperglucemia, y después, por otro lado, los órganos blancos que tiene la hiperglucemia, que hace que se mantengan de forma constante y afecten a la circulación, ¿sí?, de los pequeños vasos y de los grandes vasos. Pero primero vamos a ver las complicaciones agudas, que hay dos tipos fundamentales de hiperglucemia, ¿sí? Una que es la cetoacidosis diabética, que suele darse fundamentalmente en, en la diabetes tipo 1, y después el síndrome hiperglucémico hiperesmolar no cetósico, que es más frecuente en la diabetes tipo 2, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que en la diabetes tipo 1 lo que va a haber es cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado por la degradación de las grasas? Forma cuerpos cetónicos, y en la diabetes tipo 2, como el déficit de insulina no es un déficit total, sino que más bien es una resistencia celular periférica, entonces hace que no haya formación de cuerpos cetónicos. Por eso son dos entidades diferentes que se producen en el periodo agudo de la diabetes, ¿sí? Y por otro lado, la hipoglucemia, que también se da en las personas diabéticas, fundamentalmente en aquellos que son insulinos requerientes. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser las causas y las posibles, por qué puede tener un paciente diabético, que siempre la tendencia va a ser aumentar la glucemia, una hipoglucemia. Vamos a ver primero la cetoacidosis, los dos síndromes hiperglucémicos, para después ver la hipoglucemia. Y finalmente vamos a ver las complicaciones a largo plazo. Entonces, la cetoacidosis diabética, dijimos que es un síndrome que se produce fundamentalmente en el paciente diabético tipo 1, pero hay que tener en cuenta que puede ser también el debut de una diabetes, cuando se produce una hiperglucemia de aquel paciente que no sabemos o no se sabe que es diabético, y de repente se presenta en una guardia y tiene una cetoacidosis diabética. ¿Por qué se produce esta descompensación? Bueno, justamente por falta o inadecuada disponibilidad de insulina, ¿sí? Se da fundamentalmente en el paciente tipo 1, y se produce hiperglucemia, deshidratación y pérdida de líquidos y electrolitos, acidosis metabólica, ácidos grasos libres en cuerpos cetónicos. Son los tres aspectos fundamentales a donde después va a ir orientado el tratamiento. Es decir, estos tres, síntomas que tiene, signos y síntomas que tiene el paciente, son los donde se apunta el tratamiento agudo. Y bueno, y lo otro es que es de aparición rápida, en menos de 24 horas. Un poquito de la fisiopatología. La fisiopatología tiene que ver con lo que vimos anteriormente respecto de la fisiopatología de la diabetes. Lo único que acá se va a presentar de forma aguda. Esto que dicen 24 horas aparecen los síntomas. Entonces, la falta de insulina, recuerden que se produce por déficit de insulina, reduce la cantidad de glucosa que entra a la célula o aumenta la producción de glucosa por el hígado, y esto conduce al estado de hiperglucemia.
Los riñones tratan de eliminar la glucosa y la eliminan por orina junto con los electrolitos, lo que da el estado de poliuria y deshidratación. Esto lo habíamos visto también cuando vimos la fisiopatología de la diabetes. Es lo mismo, es decir, por eso les decía que a veces puede ser el diagnóstico, ingresar al hospital con una cetoacidosis diabética y que el paciente se entere que es diabético en ese momento, ¿sí? Y se degradan las grasas en ácidos grasos libres y el hígado lo convierte en cuerpos cetónicos y se produce acidosis metabólica. Bueno, esto es lo que yo les decía que son los 3 síntomas, signos, digamos, más importantes, ¿sí? Hiperglucemia, por déficit de insulina, deshidratación y pérdida de líquidos, porque lo que va a hacer es tratar de eliminar a través del riñón la glucosa, el exceso de glucosa que tiene, y con esto, al tener una diuresis osmótica, va a llevarse el líquido y los electrolitos. Y después, por degradación de los cuerpos cetónicos, van a aparecer los ácidos grasos y van a producir la acidosis metabólica. Por eso se llama ceto, por los cuerpos cetónicos, acidosis, porque se va a producir un estado de acidosis a partir de los cuerpos cetónicos, estado de acidosis metabólica, y relacionada con la diabetes, porque es el estado de hiperglucemia. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, que haya baja dosis de insulina o no administrada, por ejemplo, en aquellos pacientes que son diabéticos y que son insulinos requerientes y de repente no tienen la insulina, no la pudieron comprar, no se la administraron. A veces hay, bueno, cuestiones psicológicas de por medio o falta de comprensión del tratamiento, entonces no se administran la insulina. O la dosis tiene que ser ajustada porque es una dosis más baja para los niveles que debería estar manejando. Entonces cualquiera de esas dos causas pueden producir un exceso, digamos, un exceso de glucemia o un aumento de la glucosa en sangre. Otra cosa que lo puede desencadenar es una enfermedad o una infección, por ejemplo en periodos de invierno donde suele haber, por ejemplo, cuadros respiratorios. Estos pueden ser las causas de una hiperglucemia. La diabetes no diagnosticada, no tratada, como les dije antes, que puede ser que sea el debut de una diabetes en la guardia del hospital, y errores al cargar la insulina. Esto también puede ser que se cargue menos dosis. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco de lo que tiene la concentración del frasco con la jeringa? Muchas veces al cargar esto, y si no se tiene muy claro y no está bien, digamos, no es la misma concentración de la insulina que la del frasco, entonces puede pasar que se cargue mal la insulina y al administrarse por varios días consecutivos una dosis más baja puede producir un estado de hiperglucemia. Y bueno, una de las causas por las que puede haber errores es la poca visión de quien lo administra. Recuerden, bueno, ahora vamos a ver más adelante, pero suele haber, digamos, trastornos de la visión relacionados fundamentalmente con la misma de diabetes. Y bueno, eso, si no tiene una buena visión o no usa unos buenos anteojos, puede ser que cargue mal la insulina, que sigue siendo la misma causa de error de la administración, y se produzca un estado de hiperglucemia. Las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética se producen fundamentalmente muy parecidas a las que pusimos como signos y síntomas las de las diabetes. Lo único que acá hay algunos síntomas más porque es un cuadro grave en general, ¿no? Entonces la poliuria, la polidipsia, recuerden que es por estado de deshidratación del paciente, suele haber visión borrosa, debilidad a nivel corporal, cefalea, hipotensión ortostática, es cuando baja la presión bruscamente al sentarse, por ejemplo, en la cama. Pulso débil y rápido, anorexia, no tiene deseos de comer, náuseas y vómitos, dolor abdominal, aliento a acetona y la respiración de Kussmaul. Bueno, esos son algunos signos que incluso si están muy agravados pueden llevar al paciente a terapia intensiva.
En cuanto a las glucemias, ¿qué glucemia va a manejar este paciente? Fíjense, entre 300 a 800 miligramos por decilitro. Recuerden que el normal es hasta 110. Este tiene una hiperglucemia importante para que dé todos estos síntomas. El pH, ¿sí?, y el bicarbonato van a ser bajos, lo cual va a estar el paciente en una acidosis metabólica. Y el dióxido de carbono también va a estar bajo, va a buscar tener una compensación respiratoria, por eso aparece la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es un signo de que está compensando la acidosis metabólica que tiene el paciente. En cuanto al tratamiento, bueno, ¿qué es lo que sucede? Se comporta como un paciente deshidratado, ¿sí? Es decir, tiene sed, tiene la boca seca, tiene el aliento acetona que dijimos antes, hay una gran cantidad, poliúrico está orinando mucho, lo cual quiere decir que este paciente hay que compensarlo en su desequilibrio de líquidos. ¿Por qué? Porque se comporta como un deshidratado, ¿sí? De hecho lo está. Entonces lo principal que hay que hacer y en orden de prioridades es rehidratarlo, porque además eso, la rehidratación nos va a permitir tener valores más cercanos a la glucemia que tiene, principalmente por dilución. Entonces la rehidratación es lo más importante. Mantener la perfusión de los tejidos, favorecer la excreción de glucosa por los riñones. Para eso va a ser, ¿sí?, que esté bien perfundido el paciente, que tenga una buena hidratación a nivel de los órganos y que pueda eliminar, tenga suficiente volumen y presión intrarrenal para que pueda filtrar, tener un buen filtrado renal. ¿Cuánto se administra? Bueno, fíjense, es bastante importante, de 6 a 10 litros para reemplazar la pérdida. Primero se van a administrar de 500 a 1000 durante 2 a 3 horas y luego de 200 a 300 durante varias horas. Cuando la glucemia está en 300, es decir, que bajó, se pasa a dextrosa, porque lo que tenemos que lograr es que de una hiperglucemia no se nos vaya a una hipoglucemia, ¿no? Bueno, entonces este es el tratamiento para la rehidratación. Después lo que hay que restablecer son los electrolitos, porque los electrolitos van a tener dos funciones, ¿sí? Uno es aumentar el potasio. Y después el desplazamiento hacia el interior, desde el interior al exterior de la célula. Además disminuye a causa del tratamiento y vuelve a entrar, ¿sí? Es decir, probablemente se le solicite en el momento el medio interno y se encuentre con que el potasio no esté bajo. Pero no es que no está bajo, es que tiene poco volumen. Entonces parece que está bien del potasio, pero en realidad no está. Y lo otro que se va a utilizar es de transporte. Primero reponerlo, porque seguro que está bajo y se eliminó con la orina. Y en segundo se va a administrar para que utilice de transporte a la insulina hacia el interior de la célula. Es decir, que empiece a transportarse hacia el interior de la célula. Va a ser vehiculizado, digamos, por la insulina. Es decir, que el restablecimiento de electrolitos del potasio es por el desplazamiento desde el interior al exterior de la célula. Recuerden siempre que el potasio exterior es más bajo y lo que se va a buscar es que vaya hacia adentro de la célula. Y después lo tercera es lo que hacemos con la acidosis. La acidosis, recuerden que se produce a partir de los cuerpos cetónicos, de la acumulación de cuerpos cetónicos ácidos en la sangre. ¿Y cuál va a ser la forma? Es decir, que se metabolicen, ¿no?, que se degraden las grasas. Entonces, la forma va a ser inhibiendo la degradación de esas grasas a través de la insulina. Así que lo que le vamos a administrar acá es insulina, que va a inhibir la degradación de grasas y detiene la producción de ácidos. Para eso vamos a utilizar esto para disminuir la acidosis.
¿Y qué se le va a administrar? Bueno, insulina endovenosa, recuerden que esta es la insulina cristalina, que se va a administrar por bomba alrededor de 5 unidades por mililitro. Es decir, que es probable que tengamos que ponerle un goteo en paralelo de 100 unidades en 500 mililitros a 25 mililitros hora. Es decir, que 100 unidades en 500 a 25 mililitros nos está pasando a 5 unidades de insulina por hora. En eso puede ser que también se administre alguna dosis subcutánea. Entonces, siempre recuérdense los 3 parámetros que teníamos, la hiperglucemia, la deshidratación con la pérdida de electrolitos y la formación de cuerpos cetónicos. Entonces el tratamiento va a apuntar a eso, a rehidratarlo con grandes volúmenes. Por otro lado, restablecer los electrolitos, el potasio fundamentalmente, y disminuir la glucemia en sangre. ¿Qué cuidados vamos a tener de enfermería en este paciente? Bueno, primero hay que colocarle un acceso venoso periférico, ¿no? Nos hacemos un control de hemoglucotex o una glucemia con la sospecha de que está con un cuadro hiperglucémico y colocar un acceso venoso porque hay que rehidratarnos. Recuerden que rápidamente hay que rehidratarnos. Así que, por lo tanto, administrar los líquidos según prescripción médica. Ahí el médico nos va a decir cuánto y en cuánto tiempo tenemos que pasarlo. Administrar los electrolitos, potasio, recuerden acá repasar un poco cómo se administran el potasio. Seguramente que esto se va a administrar en el Baxter, se va a ir haciendo una reposición lenta, pero hay que reponerlo. Controlar la glucemia, a ver qué ha pasado una vez que ya se están administrando los líquidos. Controlar gases en sangre por la acidosis, tenemos que saber cómo está ese pH. Administrar insulina según una prescripción médica a través de la infusión continua o de microgotero. Si no tenemos una bomba de infusión continua va a ser por un microgotero. Pero puede ser que la administración sea tanto endovenosa como subcutánea. Control de diuresis estricto. Acá tenemos que hacer un balance hídrico estricto porque está un paciente que está con un desequilibrio de líquidos está deshidratado, así que por lo tanto, tanto el ingreso como el egreso es muy importante para nosotros. Realizar monitoreo continuo, control de los signos vitales y ver el estado de conciencia y el control de los síntomas, si va disminuyendo, digamos, la sed, se va disminuyendo la diuresis, qué va pasando con los signos vitales. Vigilar la sobrecarga de líquidos, hay que tener en cuenta los adultos mayores fundamentalmente que puede aparecer taquicardia, aumento de la PVC, dilatación de venas del cuello, es decir que de tener un estado de deshidratación nos podemos pasar a un estado de sobrehidratación. Valorar la glucemia y evitar la hipoglucemia, que es lo que les decía antes. Ya con 300 miligramos de glucosa ya tenemos que pasar a un dextrosa, no excedernos, porque ya además está con una cantidad de insulina. Readecuar el plan nutricional, administrar correctamente el tratamiento que está indicado, reducir la ansiedad, proporcionar apoyo emocional y educación sobre la enfermedad, que esto es muy importante que comprendan y entiendan, primero si no sabían que tienen una enfermedad diabética, y lo otro es empezar a que entiendan cuál es el tratamiento, recuerden dentro de los pilares que hablamos ya de la clase anterior. Y mejorar los cuidados personales, ¿no? Lo que tiene que ver con la higiene confort, la higiene bucal y la alimentación. El otro estado hiperglucémico habíamos dicho que es el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Este se caracteriza por hiperosmolaridad, hiperglucemia y cetosis mínima o inexistente, a diferencia de lo que es la cetoacidosis diabética. ¿Cómo se produce? Bueno, lo mismo, la falta de insulina produce hiperglucemia, causa diuresis osmótica, hay pérdida de líquidos y electrolitos. Entonces, deshidratación, hiperglucemia, pero acá lo que no va a haber es la formación de cuerpos cetónicos. Va a haber, sí, pero va a ser mínima, ¿sí? Lo que no va a producirle la acidosis metabólica concretamente. Las causas
es la enfermedad grave, los medicamentos que no tome, por ejemplo, que no, alguna enfermedad grave, quiero decir, ¿no? Como dijimos antes, que la puede desencadenar, los medicamentos y algunos procedimientos terapéuticos también, de acuerdo al tipo de procedimiento que sea. Bueno, ¿cómo se presenta? Ya no se presenta de forma tan aguda, no es que en 24 horas se descompensó, sino que va a ir lentamente produciéndose, y recuerden que es del diabético tipo 2, lo cual quiere decir que ya viene, digamos, sostenidamente en el tiempo teniendo valores de glucemia altos y que no ha tenido casi sintomatología. Poliuria, consumo de líquido anormal, el paciente nota que toma más líquido que lo que toma habitualmente y que orina más de lo habitualmente, lo que yo les decía antes, que por ahí se levanta de noche y se queja porque dice, yo nunca me levantaba al baño de noche y ahora tengo que levantarme a orinar de noche. Hipotensión, deshidratación, porque está perdiendo mucha orina y también está perdiendo líquidos y electrolitos, taquicardia y signos neurológicos. Y fíjense las glucemias, hasta 800 decíamos en la cetoacidosis y de acá entre 600 a 1200, incluso más de 1200 miligramos por decilitro también hemos visto alguna vez algunos casos. Y bueno, en cuanto al tratamiento es el mismo, el tratamiento de urgencia es el mismo de la cetoacidosis diabética, ¿sí? Rehidratación, administración de potasio, rehidratación con grandes volúmenes, administración de potasio, administración de insulina. Recuerden siempre que el potasio tiene dos funciones. Una es la función de vehiculizar con la insulina hacia el interior de las células, ¿sí? Y la otra es de rehidratarlo al paciente. Bien. En cuanto a las complicaciones a largo plazo, después vamos a ver al final de hipoglucemia, hay 4 tipos de complicaciones que todas están relacionadas con el sistema vascular. La enfermedad macrovascular, la enfermedad microvascular y la retinopatía diabética, porque esta retinopatía se produce a partir del problema microvascular, nefropatías, que también tiene que ver con la microvascularidad, y la neuropatía, que también tiene que ver con lo microvascular. Así que ahora vamos a ver. En cuanto a la enfermedad macrovascular, es decir, que afecta a los grandes vasos, resultan de cambios en los vasos sanguíneos. Por eso las paredes se engrosan, se esclerosan y ocluyen por placas. A la larga el flujo de sangre se bloquea y hay aterosclerosis. Es decir que una de las complicaciones macrovasculares y está relacionada con la aterosclerosis. Por eso cuando veíamos la parte de cardiología, decíamos que la aterosclerosis, la diabetes, perdón, era uno de los factores de riesgo para las enfermedades cardíacas, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, que las paredes se engrosan y se esclerosan y se forma el estado aterosclerótico. Y tienen más predisposición los diabéticos que otros tipos de pacientes. ¿Cuáles pueden ser las patologías? Bueno, ahí tienen arteriopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica son las complicaciones más frecuentes. Bueno, la arteriopatía coronaria en general suele aparecer incluso se manifiesta en el diabetes con paciente con diabetes, digamos, con muy poca sintomatología, a veces apenas dolor, y muchas veces suele producirse en la internación. Enfermedad cerebrovascular, el ACV es una de las patologías que solemos ver en el paciente diabético. Por eso es que en general es diabético, hipertenso y tuvo un ACV, ¿sí? Entonces, digamos, es como que todo este tipo de patologías están interrelacionadas y a veces se presenta como una enfermedad coronaria y otras veces como un accidente cerebrovascular. En los grandes vasos, este es otro problema, ¿sí? Que se producen en las extremidades inferiores y aumentan las arteriopatías periféricas.
Es decir, cuando hay obstrucción de las vías, por ejemplo, de los grandes vasos a nivel periférico, los miembros inferiores, es bastante frecuente, ¿sí? ¿Y cómo se manifiestan? Bueno, disminución del pulso periférico, es decir, que no se perciben los pulsos pedios generalmente, claudicación intermitente, es decir, el paciente camina y se cansa y se tiene que sentar, no es que camina y se cansa a nivel respiratorio nada más, sino que las piernas no le permiten seguir caminando porque hay una obstrucción a nivel de las piernas. Y lo que puede pasar es que haya amputación. Es bastante frecuente verlo con el paciente con el pie diabético, alguna infección concomitante, alguna arteriopatía periférica y termina con la amputación de alguno de los miembros. El tratamiento, bueno, tiene que ver con controlar los factores de riesgo. Si el paciente tiene una diabetes, bueno, habrá que controlar la glucemia y mantener los estados lo más, digamos, parecido posible, lo más cercano posible a una glucemia normal. Dieta y ejercicio, que estos son lo que veníamos hablando dentro de los pilares de la diabetes. Control estricto de la glucemia y si fuma, control también y abandono del cigarrillo. Siempre piensen que el tratamiento va a estar orientado a tener lo más parecido, lo más cercano posible los valores normales de glucemia. Recuerden al principio cuando vimos. Entonces, si partimos de eso, ¿qué va a pasar? Que por supuesto que va a ser una forma preventiva, digamos, de la aterosclerosis a través del ejercicio, a través de la dieta, y que nos va a permitir, por supuesto, mantener valores bajos, digamos, de glucemia para que tenga menos complicaciones. En cuanto a las complicaciones microvasculares, y una es la retinopatía diabética, ¿qué es lo que pasa a nivel ocular? Que como hay enfermedad microvascular, ¿qué es lo que pasa a nivel de los pequeños vasos? Hay engrosamiento de las membranas basales de los capilares que rodean las células de los capilares endoteliales. Entonces, afecta fundamentalmente a dos áreas. Una es la retina y el riñón. Es decir, que la retinopatía diabética es una consecuencia de la enfermedad microvascular que se produce por engrosamiento de las membranas basales de los capilares. Entonces, aparece por un lado la retinopatía diabética y que se ve con los cambios que se producen en pequeños vasos a nivel de la retina. ¿Y qué va a producir, digamos, este engrosamiento de las membranas de la retina? Bueno, visión borrosa y edema macular. Incluso pueden aparecer muchos años después de que se ha diagnosticado la diabetes. Pero bueno, por eso habitualmente se los manda a que vayan al oftalmólogo y que tengan controles frecuentes. Al oftalmólogo controlar la glucemia es otra forma digamos, de alguna manera de prevenir, digamos, la retinopatía diabética, enseñarle las posibilidades de ceguera. Puede producir también en el tiempo, con una diabetes que no es controlada, que no es manejada y que no tenemos controles, puede aparecer lo que es la retinopatía diabética y con posibilidades de ceguera. Y es bastante frecuente que veamos, digamos, veamos que el paciente, además de ser diabético, tiene problemas de la visión. Por suerte, ahora los tratamientos y demás, todos apuntan a disminuir los valores de glucemia en sangre y a mantenerlos en valores bastante estables y bastante bajos. Entonces, hace que se descompense menos y que tenga menos complicaciones a largo plazo. Pero bueno, esta es una de las causas de la hiperglucemia, la retinopatía diabética. Por otro lado, la nefropatía, que también dijimos que recién que eran cambios a nivel microvasculares, y qué es lo que va a pasar, que los elevados niveles de glucemia
va a modificar el filtrado renal, ¿sí? Y se ve sometido a sobrecarga, a lo que permite que las proteínas de la sangre filtren en la orina. Entonces aumenta la presión de los vasos y aparece la nefropatía. Recuerden que habíamos dicho que en estado de hiperglucemia hay aumento de la osmolaridad de la sangre, lo cual el nivel del filtrado renal se modificaba. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía el riñón? Buscaba eliminar la glucemia a través de la orina. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos visto en la fisiopatología. Bueno, esta modificación del filtrado con una sobrecarga de un filtrado con una hiperosmolaridad, lo que hace es que también filtre proteínas. Entonces, lo que vamos a ver en la diuresis va a ser glucemia, va a haber glucosa en sangre, cosa que no tendría que haber, y que va a haber proteínas en sangre, en diuresis. A ver, vuelvo sobre lo mismo. Al modificarse el filtrado renal, lo que vamos a obtener, digamos, cuando se le va a pedir un análisis de orina al paciente, es que va a tener proteínas en orina y glucosa en orina, que son dos elementos que en estado normal no están. Cuando piden orina completa, el médico pide la orina completa y el paciente está cursando una diabetes, se va a encontrar con estas cosas. Es decir, que en la orina tiene proteínas y tiene glucosa, lo cual no debería estar presente en la orina. ¿Por qué? Porque el riñón ha modificado su estado de filtrado y hace que elimine estos componentes a nivel de la diuresis. Y luego, como hay aumento y modificación en el filtrado, hay aumento de la presión de los vasos por la hiperosmolaridad y hace que aparezca la nefropatía, una enfermedad, digamos, a nivel renal. ¿Cómo se previene? Bueno, siempre controlando la glucosa y la hipertensión, porque hay aumento de la presión de los vasos. Hay que evitar sustancias nefrotóxicas, todas aquellas sustancias que puedan llegar a producir alguna toxicidad a nivel renal, como pueden ser algunos fármacos incluso. Dieta baja en sodio y baja en proteínas. Son las dos cosas que se va a tener que tener en cuenta porque tal vez también a largo plazo pueda ser un paciente renal. Y otra es la neuropatía diabética, que también tiene que ver con lo microvascular y que se lo denomina así neuropatía a esta enfermedad que afecta los nervios periféricos autónomos y raquídeos, ¿sí? Hay engrosamiento de la membrana basal, que ya lo teníamos como enfermedad, digamos, microvascular. Hay cierre de los capilares y desmielinización nerviosa. Y esto altera la conducción nerviosa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a haber pérdida de sensibilidad, fundamentalmente pérdida del dolor, a nivel de la sensibilidad a nivel de los miembros inferiores fundamentalmente, porque afecta a los nervios, a la porción distal y a las extremidades inferiores. Entonces recuerden que por un lado lo vascular, que hay engrosamiento de la membrana basal, cierre de los capilares y desmielinización nerviosa. Esto altera la conducción nerviosa y lo que se manifiesta en las extremidades inferiores. Y qué es lo que puede aparecer es esto, parestesias, sensación de quemaduras, a veces sienten que en la planta del pie les quema la planta del pie, sienten pinchazos en la planta del pie y a veces pérdida de la sensibilidad también. Uno a veces apenas que se rozan con algo el pie y ellos ni cuenta se dan porque han perdido la sensibilidad. Otra de las cuestiones que pierden la propiocepción, que esto sería la conciencia de la postura y el movimiento del cuerpo y de posición y de peso de los objetos respecto del cuerpo. Es decir, que por ahí van a pasar por una puerta y se le chocan la puerta, porque no tienen noción de cuál es el espacio que ocupa el cuerpo
en un determinado lugar, ¿sí? Entonces, eso por ahí se golpea en el hombro, se golpea en la cadera, pero en realidad lo más grave de esto es que pueden chocarse, por ejemplo, la mesa, la silla, se la llevan por delante y chocan con el pie. El pie, que es el que no tiene sensibilidad, muchas veces, o que va perdiendo la sensibilidad, lo que hace es que en eso se lesione, no se dé cuenta y a veces hasta se infecta. La disminución de la sensación del dolor y la temperatura, no les duelen, se golpean el pie, se golpean el dedo y no tienen dolor, y tampoco sienten que está caliente o que puede estar infectado, y pueden aparecer las infecciones de los pies. Hay deformidades de los pies, muchas veces hay callosidades, hay los valgus, que esos también son las deformidades que hacen que por ahí choquen contra alguna superficie. Y disminución de los reflejos tendinosos profundos y de las sensaciones de vibración. Las complicaciones que van a aparecer, bueno, son la neuropatía, todo esto digamos que es como una tríada que se produce. Una tríada que se produce a nivel de los miembros inferiores y que hace que se produzca el pie diabético. Entonces, como complicación de los pies, fundamentalmente, que esto tiene que ver con la neuropatía, hay pérdida de dolor y la sensación de presión, que puede ser por un zapato o una zapatilla. Aumenta la sequedad y la fisura de la piel. Y hay atrofia muscular. Esto lo produce la neuropatía, digamos, esto que decíamos recién, ¿sí? Y por otro lado, la vasculopatía periférica, que es que hay una mala circulación y deficiente. Entonces lo que va a haber es una mala cicatrización también, o una, no se podría decir mala cicatrización, pero una deficiente cicatrización, y puede haber desarrollo de la infección. Y además, también la hiperglucemia afecta a los leucocitos, así que lo que hace que esto haya una predisposición para los pies diabéticos. Entonces, por un lado, la neuropatía, que disminuye el dolor y la sensación de los pies, junto con la sequedad, y que puede aparecer, a veces hay micosis entre los dedos, ¿sí? Pueden aparecer, esto puede lesionar los pies. Por otro lado, la circulación, que ha disminuido, o que a partir de la, digamos, de la microvasculatura no tiene una buena irrigación, por lo tanto lo que va a aparecer es una disminución de la cicatrización, no va a cicatrizar rápidamente, y por otro lado que hay una deficiencia de las defensas, lo que puede aumentar los riesgos de infección, ¿sí? Entonces, ¿cómo aparece el pie diabético? Bueno, primero se inicia con una lesión de los tejidos blandos. Puede ser entre los dedos, puede ser por la piel seca o por la formación de un callo. Esto que decíamos antes. Entonces, cualquier espacio del pie puede ser entre los dedos que no están bien secos pueden formar hongos, puede ser que haya una lesión, que se lesione con algo los pies, la planta o los dedos, la piel que suele estar seca puede producirse resecamiento y romperse. Bueno, todo eso, de esa manera se inicia una úlcera en los pies. El paciente no siente la lesión ni sabe que la tiene, no revisa habitualmente los pies, por eso tiene una lesión y que no fue advertida, y a partir de ahí aparece una infección grave en el pie. Entonces puede aparecer exudado, hinchazón, como un cuadro bien localizado de una infección localizada. ¿Cuál es el tratamiento de estas pequeñas ulceritas? Bueno, reposo, antibiótico, a veces debridamiento y control de la glucemia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para prevenir fundamentalmente las úlceras de los pies? Bueno, tiene que enseñarle al paciente a que debe evaluar de forma diaria los pies, que no haya enrojecimiento, ampollas, fisuras, callos, ulceraciones. Puede usarse un espejo
o que alguien les revise habitualmente los pies o de forma diaria. Revisar los calzados, que no sean ásperos, principalmente aquellos que son nuevos, que no los conocen, son muy duros, pueden rozar sobre la superficie del pie y eso, al no tener sensibilidad, no se dan cuenta. Lo otro es aquellos que hacen deporte o corren o caminan y demás, las zapatillas. Tienen que ser zapatillas blandas y que no tengan en lo posible ninguna costura que pueda lesionar el pie. Consultar al podólogo, muy importante, que sepa que le podamos consultar para que le revise los pies, las uñas, muy importante las uñas, porque muchas veces las uñas se las cortan mal o, digamos, tienen algo debajo de las uñas y eso hace que también haya una infección. Secar bien los pies entre los dedos, cuando se baña y lubricarlo, usar calzado cerrado, blando, lo que les decía recién, para evitar ampollas y demás, no caminar descalzo, fundamentalmente afuera y en tiempo de verano, y evitar el agua caliente, porque la sensibilidad también disminuye cuando tenemos el agua muy caliente, ¿no? Es decir, perdón, no es que disminuye la sensibilidad, porque el agua caliente no le permite, perdón, digamos, la neuropatía no le va a permitir percibir la temperatura del agua sobre los pies. Cortar las uñas en forma recta, que no tenga ángulos. Evitar las medias de nylon, eso produce mayor humedad, mejor son las de algodón. Y utilizar calzado apropiado para el deporte. Bien. En cuanto a la hipoglucemia, fundamentalmente, recuerden que en la hiperglucemia tenemos la cetoacidosis diabética como parte de la descompensación, el coma hiperosmolar hiperglucémico como la descompensación del diabético tipo 2, y después vimos las complicaciones a nivel macrovasculares y microvasculares de la diabetes a largo plazo. Entonces, eso lo que está relacionado con el estado de hiperglucemia. Ahora un poquitito vamos a ver lo que es la hipoglucemia. Bueno, en la hipoglucemia lo que va a haber, como la palabra lo dice, es disminución de la glucosa en sangre, ¿sí? El descenso puede ser de 50 o 60, ¿sí? Recuerden que es entre 0,70 y 110. Los valores normales, ¿sí? Ya acá, cuando tenemos 50 o 60, estamos en un estado de hipoglucemia. ¿Por qué puede pasar que un paciente diabético tenga una hipoglucemia? Recuerden siempre que la compensación, ¿sí?, de los estados hipoglucémicos lo produce el glucagón, ¿sí? Lo que hace es aumentar la producción, digamos, o la liberación de glucosa en sangre para compensarlo. En el paciente diabético no tiene insulina y el exceso de insulina puede producir, por ejemplo, un estado hipoglucémico. Es decir, que le administramos, por ejemplo, por error una cantidad mayor de insulina y puede producir una hipoglucemia. Por otro lado, cuando se administra la insulina y no come nada, luego de que se le aplica. Entonces la disminución rápida de la glucosa en sangre puede llevarlo a la hipoglucemia. Y bueno, y lo otro es porque hay una actividad física exagerada, ¿no? En aquellos que hacen deportes, por ejemplo, deportes de gran esfuerzo físico y que, bueno, no comen ningún hidrato de carbono antes de la actividad. ¿Cómo se manifiesta, ¿sí? O qué presentación clínica tiene? Bueno, el paciente tiene diaforesis, temblores, taquicardia, palpitaciones, nerviosismo y hambre. Estas son las más importantes, y es lo primero que van a empezar a sentir, e incluso el que es diabético ya sabe que es cuando se produce una hipoglucemia, se dan cuenta rápidamente y llevan generalmente dentro de las carteras o dentro de las mochilas y demás algún caramelo, algo dulce para aumentar rápidamente la glucosa en sangre.
Otra cosa que aparece es la cefalea, mareos, confusión, lagunas mentales, entumecimiento de labios y lengua, balbuceo, incoordinación, cambios en, bueno, todos estos síntomas también están presentes, ¿sí? Pero estos fundamentalmente los vamos a ver rápidamente en el momento y ellos tienen la sensación de hambre, y empiezan a tener taquicardia, lo cual hace que rápidamente noten que están sufriendo una hipoglucemia. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿De qué va a depender de que si el paciente está consciente o inconsciente? Si está consciente, es decir, que se da cuenta que está haciendo una hipoglucemia, que es lo que yo les digo habitualmente el paciente diabético que ya conoce, siempre lleva algo en la mochila o en la cartera para administrarse rápidamente. Puede ser alguna glucosa comercial, algún jugo de fruta o gaseosa, y algún caramelo o alguna cucharadita de azúcar o miel, que siempre tienen algún sobrecito en las mochilas o encima, si no están en la casa, por supuesto. Entonces eso va a compensar rápidamente. Tiene que ser hidratos de carbono simples, no que hagan que no aumenten excesivamente la glucosa tampoco. Tienen que compensar la parte de la hipoglucemia. Y en caso de que encontremos, por ejemplo, el paciente que está inconsciente, que lo podemos encontrar en la habitación de la internación o en algún lado, bueno, acá no vamos a poder darle nada por boca, así que por lo tanto lo que hay que administrarle es colocar un acceso venoso periférico si no lo tiene, y si lo tiene vamos a sacar la solución que tenga de fisiológico, por ejemplo, y le vamos a administrar dextrosal 5 y algún inyectable de glucosa que vienen en ampollas, hasta el 50%, y bueno, se le administran de 25 a 50 mililitros y van a ver cómo rápidamente recupera la conciencia si la causa del estado de inconsciencia es la hipoglucemia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el momento de la hipoglucemia? Bueno, por supuesto que hay que hacerle un control, ¿no? Un hemoglucotex, pero si encontramos, por ejemplo, un paciente que sabemos que hace un rato le hicimos la insulina, o que se le hizo la insulina y no desayunó, o que se le hizo la insulina y se fue a rayos, o que digamos, sabemos que es un diabético que está internado y que lo encontramos en un cuadro que puede ser de hipoglucemia, bueno, por supuesto que lo primero que hay que hacer es actuar rápidamente para aumentar la glucemia, ¿no? Si no tiene una vía, dijimos, hay que colocársela, valorar el estado y la permeabilidad. Si la tiene puesta hay que ver que esté bien, en buenas condiciones el acceso periférico. Es decir, porque por ahí creemos que tiene una vía colocada y se le salió o se le desplazó y demás, pero bueno, vamos a tener que asegurarnos de tener un buen acceso venoso periférico. Controlar los signos vitales, por supuesto, hasta que recupere la conciencia, ¿sí? Revisar el plan de insulina. Bueno, el tratamiento de urgencia ya dijimos, puede ser endovenoso o vía oral, ¿sí? Pero lo que hay que administrarle es glucosa. Revisar el plan insulínico, a ver qué pasó, por qué hizo la hipoglucemia, por ahí hay que readecuar o ajustar las dosis de insulina. Y el plan de alimentación, ¿sí? Hay que readecuar el plan de alimentación. Hay que ver si necesita algún bocadillo antes de dormir, o algún alimento entre medio de la insulina. Y bueno, por supuesto que el paciente debe conocer los signos de alarma porque son ellos los que luego en el domicilio los van a detectar rápidamente y van a saber qué hacer antes de llegar al estado de inconsciencia de alguna manera, ¿no? Bueno, y bueno, este es un cuadrito donde tienen un poco resumido, ¿sí? Algunas manifestaciones clínicas que encuentran acá. La prevalencia, fíjense, está entre el 8 y el 13% de los pacientes tienen diabetes, el 80%, amputaciones de miembros inferiores, bueno, y algunos signos y síntomas importantes y el tratamiento que puede llegar a tener, por ejemplo, en el caso del pie diabético. Es decir, cuál es la prevalencia del pie diabético, cómo se presenta, primero úlceras, puede haber artropatías, necrosis, celulitis, linfangitis, bueno,
y demás.